Congresista Alejandro Muñante Barrios. Congresista Nieves Esmeralda Limachi Quispe. Presente. Congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza. Se informa que el día de ayer, en horas de la tarde, se ha recepcionado el oficio enviado al oficial mayor del Congreso de la República por la señora congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos, portavoz del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, en el cual se informa el retiro de la comisión especial del congresista Carlos Ernesto Bustamante Donaire. Asimismo, en la sesión plenaria del día jueves 15 de septiembre ha sido aceptado tal pedido, por lo que cuenta con el quórum de reglamento para iniciar la presente sesión. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Colegas congresistas, con el quórum de reglamento y siendo las 8 de la mañana con 6 minutos del día viernes 16 de septiembre de 2022, se da inicio a la 17ª sesión ordinaria que se llevará a cabo en forma virtual mediante la plataforma Microsoft Teams. Como primer punto tenemos la aprobación del acta. Señores congresistas, se da cuenta que se ha remitido a sus correos y al de sus asesores el acta de la 16ª sesión ordinaria realizada el día viernes 9 de septiembre del presente año, la cual fue aprobada en la misma sesión. Como punto 2 tenemos la sesión despacho. Señores congresistas, se da cuenta que se ha remitido a sus correos y el de sus asesores el cuadro de documentos enviados hasta el 15 de septiembre de 2022, el cuadro de documentos recibidos hasta el 15 de septiembre de 2022 del Servicio de Trámite Documentario de la Comisión Especial para su conocimiento y fines respectivos. Siguiendo con la agenda, pasamos a la siguiente estación. Sección Informes. Como presidencia voy a informar referente al reporte situacional sobre la COVID-19 y la viruela del mono hasta el día de hoy. Señores congresistas, la presidencia informa que el día de hoy se han registrado un total de 641 nuevos casos confirmados y 3 fallecidos, así como un total de 743 pacientes hospitalizados. A la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud ha reportado que el 30.8% del total de camas UCI se encuentran ocupadas. Se tiene un total de 138 camas de hospitalización ocupadas, 74 camas UCI ocupadas, 61 camas UCI con ventilador ocupadas y se cuenta con la disponibilidad de 166 camas UCI disponibles a la actualidad. El Ministerio de Salud ha reportado un avance del 91% de la vacunación contra la COVID-19 en la primera dosis, 86% en la segunda dosis y 72% en la tercera dosis, siendo las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Huancavelica, Ucayali, Cajamarca, Ayacucho, Madre de Dios y Puno las que registran un menor avance, por debajo del 60% en relación a las demás regiones. En lo que concierne a la situación de la viruela del mono en nuestro país, según el Ministerio de Salud, en su último reporte se han detectado 39 casos nuevos, acumulando 2.054 casos en 18 regiones reportadas, siendo Lima Metropolitana el área con mayor índice de contagios, con un total de 1.620 casos reportados hasta la actualidad. Colegas congresistas, si algún parlamentario desea realizar alguna información, por favor hacerlo por espacio de 2 minutos. No habiendo informes, señores congresistas, informo a ustedes que el día 1 de septiembre del presente año se realizó una visita inopinada a las instalaciones del almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, con el objetivo de verificar el stock de vacunas contra la COVID-19, luego de la alerta emitida por la Contraloría General de la República respecto al vencimiento de dosis que se encuentran almacenadas, lo que ha dado origen al informe número 16-2022-2023 de esta Comisión de Visita de Inspección al CENARES, Ministerio de Salud, el cual ha sido emitido a sus correos y el de sus asesores y será verificado en la estación
orden del día. Continuando con la siguiente agenda, pasamos a la siguiente estación. Sección pedidos. Si algún colega parlamentario desea hacer algún pedido, puede hacerlo por espacio de 2 minutos. No habiendo pedidos, pasamos a la siguiente estación. Orden del día. En orden del día, señores colegas congresistas, tenemos la presentación del señor Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República, quien informará en relación a los siguientes temas. Acciones de control implementadas a las entregas de vacunas contra la COVID-19 con fecha de vencimiento al 30 de septiembre de 2022 y a su adecuada distribución y aplicación por las DIRESAs y OJERESAs. Punto 2. Avances del informe de control respecto a la aplicación del factor pérdida autorizado para las zonas urbanas y rurales, así como el valor de las vacunas contra la COVID-19 desechadas. Como tercer punto, acciones de control respecto a las entregas pendientes de vacunas contra la COVID-19 y el sobrestock que genera un perjuicio económico al Estado peruano. Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial, damos la más cordial bienvenida al señor Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República, quien informará en relación a los temas precedentemente señalados en el marco del estado de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Tiene la palabra el señor Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República. Muchas gracias, señor presidente. Estamos aquí ante la convocatoria de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres y Contención y Atención del COVID-19 en nuestro país. Como usted ha mencionado, vamos a hacer una breve presentación que da cuenta de los principales temas y subtemas que usted ha referido, ¿no? Permítame compartir y me confirman si se ve. Autorizado, señora secretaria técnica, por favor, a ver, confirme la presentación. ¿Se puede ver? Sí, se ve perfectamente, señor Contralor. Continúe, por favor. Listo, muchas gracias, congresista Mori. Vamos a conversar un poquito haciendo un recuento sobre el marco normativo y la ejecución presupuestal del COVID para tener una visión general de contexto respecto de qué es lo que han sido la cantidad de recursos que el Estado peruano ha asignado con el propósito de contener, atender y resolver el problema del COVID en nuestro país, incluyendo todo el tema de la contratación de las vacunas, ¿no? Luego, en el marco de eso, referiremos a cuál ha sido la estrategia de control y los resultados del mismo, la cantidad, los miles de informes de control que se han ejecutado y que ustedes tienen conocimiento, y bueno, y toda la población en general, porque de acuerdo a los nuevos estándares de transparencia de la Contraloría, en el marco de la reforma de la Ley 3748 que el propio Congreso impulsó, todo publicamos, ¿no? Todo se publica. El avance en la vacunación contra el COVID para efectivamente ver en contrastación a cuántas vacunas se han adquirido respecto de cuántas se necesitarían para ver si hay o no sobrestock a un determinado momento. Y también el tema de las entregas, ¿no? De las entregas y el tema del factor pérdida, ¿no? A ver, muy rápidamente. Hay que recordar de que cuando el COVID empezó, digámoslo así, formalmente en el Perú, aunque ya se habían visto algunos casos anteriores, pero acuérdense del presidente Vizcarra que un domingo 15 salió en cadena nacional diciendo que empezaba la cuarentena y empezaron a salir una serie de leyes vinculadas al tema de COVID, ¿no? Normas en general. Pues una de ellas fue la ley 31016, que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Es decir, al igual que los médicos, los policías, los militares, los auditores a nivel nacional, la primera semana del mes de abril salieron de la cuarentena para poder desplegar in situ un proceso de control concurrente o simultáneo que permita evitar que hayan demasiados problemas de corrupción e inconducta funcional. Y digo demasiado porque es natural. Si en una situación de normalidad ya hay problemas de corrupción e inconducta funcional en los niveles que todos hemos conocido, el año pasado, por ejemplo, perdimos 24.000 millones de soles en problemas de corrupción e inconducta funcional, bueno, cuando hay la emergencia y se liberalizan todos los procesos y procedimientos públicos, es natural pensar de que esos problemas y esas pérdidas pues se incrementarían exponencialmente. Es por eso que era necesario implementar un modelo de control simultáneo
in situ, oportuno, y no dejar para después estar revisando las cuentas y dar cuenta en realidad de las pérdidas. La idea es evitar. Siempre prevenir es mejor que curar, como ustedes bien lo saben, cuando se trata de temas particularmente de salud. Entonces, con ese propósito se hizo todo un despliegue y lo primero que era necesario, identificar qué es lo que vamos a examinar. Ustedes saben que la Contraloría ve lo que es plata, ¿no? O sea, el manejo de los fondos públicos. Y en ese sentido, esta es una diapositiva que permite contextualizar el enorme esfuerzo financiero que ha hecho el Estado peruano. Se han movilizado entre el 2020 y 2021 y lo que va del año 2022, o sea, prácticamente en 2 años y medio, porque hay que considerar que en el 2020 empezamos a partir de marzo, casi 150.000 millones de soles, ¿no? O sea, es una cantidad tremendamente de dinero. Evidentemente, de esos 150.000 millones, 113.000 se concentraron en el año 2020, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, la mayor cantidad de esos recursos se ejecutaron, ¿no?, a través del gobierno nacional. Pero hay que recalcar que no todo pasó por el presupuesto. Acuérdense, por ejemplo, todos los temas vinculados a Reactiva fueron parte del esfuerzo que hizo el Banco Central, naturalmente respaldado por el Tesoro Público, para poder inyectar recursos y evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Esos recursos no pasaron por el presupuesto. La cantidad de recursos que pasaron por el presupuesto ha sido casi 70.000 millones de soles, ¿no? Y todo esto pues se realizó sobre la base de una serie de un marco normativo habilitante expreso, ad hoc para cada una de estas acciones, ¿no? Acuérdense que una de las cosas que reveló el COVID es que la precaria capacidad técnica institucional de nuestro país para poder atender una emergencia de esta magnitud. Y es por eso que tuvieron que salir un montón de normas, decretos supremos, decretos legislativos, decretos de urgencia, que en total fueron casi 350 normas directamente relacionadas con el tema de COVID, ya sea para el tema de la contención, para el tema de la prevención, para el fortalecimiento del sistema de salud o también para iniciar el proceso de reactivación económica, que como ustedes saben ya se ha visto en las presentaciones que ha hecho el ministro de Economía para el proyecto de presupuesto del año 2023, es, digamos, uno de los puntos focales y el que tiene una de las mayores concentraciones de recursos fiscales para el próximo año, ¿no? Y esta es la foto, digamos, de lo que se ha ejecutado hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha de esos 70.000 millones, ¿no?, se han ejecutado como 45.000. Bueno, ahí falta todavía comprender todo lo del año 2022, estamos a un 75%, pero esto es una cosa interesante, o sea, incluso, y revela un tema que es estructural, el Estado peruano, dada la estructura, las normas, las capacidades de los técnicos, todo lo que uno se puede imaginar, el Estado peruano es incapaz de gastar lo que tiene disponible. Ese es el primer problema, no del COVID, sino del gasto público en general. O sea, el gasto público en general tiene, si me permiten una digresión, tiene 3 problemas estructurales y conceptualmente hablando. El primero es, no tenemos la capacidad para gastar lo que tenemos disponible. Miren nomás, siendo esto COVID, siendo esto lo más urgente, lo más importante, no hay nada más importante que esto en el año 2020, prioridad que la verdad que ahora ya no es tanta, pero fíjense, en el año 2020 gastamos 93%, ¿no? Lo cual es bastante, sí, pero no es 100, ¿no? Entonces dejamos de gastar 7%. En el año 2021 bajamos a 91%. Obviamente ahorita estamos en 75 porque falta la tercera parte del año, ¿no? Entonces, pero dense cuenta que no llegamos a 100. Bueno, esa realidad, si la traducen al tema de las obras, el año pasado el Perú dejó de gastar 17.000 millones de soles. O sea, en el año 2021, que ha sido el boom de la inversión pública, solamente hemos podido gastar el 70%. Entonces, el primer problema estructural del gasto en COVID, en educación, en salud, en las infraestructuras, etcétera, es no tenemos la capacidad para poder gastar todo lo que tenemos disponible. Pero en segundo lugar, eso que gastamos, ¿no?, como también lo hemos hecho, lo hemos visto en el caso del COVID, no lo gastamos tan bien, ¿no? Parte de eso que gastamos lo gastamos mal. ¿Por qué lo gastamos mal? Porque somos ineficientes, hay despilfarro y además se lo roban, ¿no? Y por último, y esto es una cosa muy importante también, estructuralmente hablando, aunque resolvamos el problema 1, ¿no?, lo cual sería una cosa ya magnífico, y el problema 2 ya sería una cosa extraordinaria, aún así,
Nunca vamos a poderle ofrecer a nuestra población, ¿no? Las carreteras de Alemania, la educación de Finlandia, la salud de Canadá, etcétera, etcétera. Es decir, nunca le vamos a poder ofrecer estándares de países desarrollados porque el tamaño del presupuesto es muy pequeño, ¿no? O sea, solamente pensemos en cuál y por qué el tamaño del presupuesto, porque es muy pequeño, porque los ingresos son muy pequeños, pues. ¿Y por qué los ingresos son muy pequeños? Porque los que tributamos, ya tributamos mucho, pero somos muy pocos los que tributamos. En una economía en donde el 70-80% es informal, la presión tributaria es tremendamente baja. Y de hecho ustedes lo pueden ver, es bien fácil. O sea, queremos entrar al club de la OECD, digamos, y ahí la presión tributaria es más del doble de la presión tributaria que tenemos ahora, ¿no? Entonces, dicho eso, esos tres grandes problemas estructurales se aplican perfectamente a salud también, ¿no? O sea, se necesita mejorar, primero gastar todo lo que se tiene para el tema de salud, sí, pero además se necesita gastar bien, pero además necesita meter un montón de plata para poder satisfacer realmente que demanda nuestra población en materia de salud, ¿no? Cierro este paréntesis, muchas gracias por permitirme hacer esa reflexión. Pero les decía, aquí, como ustedes pueden apreciar, la cantidad de plata que se ha ejecutado, ahí está alrededor de una tasa de ejecución anual de alrededor del 93-92%. Bueno, si eso es lo que tenemos que controlar, ¿qué cosa es lo que hicimos? Bueno, hay que hacer un plan, pues hay que hacer una estrategia. Y por tanto esa estrategia consistió en estructurar todos los servicios de control y poner a disposición de este propósito cientos al principio y luego miles en total de auditores con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Aislamientos y los bonos, en el PRITA todo el tema de la sequía, establecimiento de las camas, reactivación económica. Y de hecho, un tema fundamental en el año 2021 fue el tema de la vacuna. Por lo tanto, se hizo una estrategia particular y se estableció un grupo de trabajo porque el tema de la vacuna fue tratado, ¿no?, como lo que yo creo, ¿no? Este es un megaproyecto. Hablamos de proyecto y pensamos en que un megaproyecto es solamente obra e infraestructura, fierro y cemento. No, este era un megaproyecto y tenía que tratarse como yo digo, un megaproyecto, ¿no? Parafraseando, digamos, el manual de megaproyectos de Oxford en la práctica es un multitodo, ¿no? Es un proyecto multimillonario, multiinstitucional, multisectorial, se emitieron más de 15.800 informes de control en lo que va desde el 2020 y en lo que va del 2021, por los distintos sectores. Evidentemente, el sector como tal, que mayor cantidad de informes ameritó, no es el sector salud, ¿no? Porque en términos de número de informes, obviamente el sector de protección social fue lo más importante. Acuérdense de todo lo que tuvimos que hacer en los temas de canasta, en los temas de los bonos, etcétera. Entonces, sin embargo, desde la perspectiva ya de los montos y a nivel de los sectores, salud está en primer lugar, luego transportes, luego educación, etcétera, etcétera. Y por niveles de gobierno, esencialmente, como les decía, ha habido un gran despliegue a nivel nacional por el tema de los gobiernos locales, en el tema de protección, las canastas, acuérdense, que fue más que un dolor de cabeza, pero en esencia la mayor cantidad de informes se concentran en términos de monto en el gobierno nacional. Por temas, ¿no? Y de acuerdo a la estrategia, vinculados, por ejemplo, al tema de la supervisión y contratación y distribución de los equipos e insumos médicos, ¿no? Se desarrollaron como 3.700 informes para verificar la adquisición y la distribución de los productos de primera necesidad, todo este tema de las canastas básicas, como 5.600 informes, y así ustedes pueden apreciar los distintos componentes de la estrategia, cuántos informes y cuántos
monto asignado tuvieron, ¿no? Obviamente, detrás de este cuadro están pues todos los decretos de urgencia, los decretos supremos, todas las leyes que habilitaron esos recursos. Pero en términos, digamos, de resultados o de efectos generales, ¿no? Lo que uno puede apreciar es que cuando uno hace un informe de control, solo tiene dos resultados. O sea, solamente logra mostrar, tener dos productos o tratar de generar dos efectos importantes. El primero es, bueno, si hacemos un control simultáneo, es decir, no deslindamos responsabilidades, sino que alertamos para que precisamente lo corrijan, entonces lo que uno obtiene es qué pasa con las situaciones adversas que han sido comunicadas. Y ahí, como ustedes pueden apreciar, en lo que va del año de este periodo, ¿no? Seguramente muchas de ellas son del año 2022, hay como una cuarta parte de las situaciones, advertencias, alertas que ha generado la Contraloría a través de estos 15.300 informes con más de 27.000 situaciones adversas. ¿Qué es una situación adversa? Para ponerlo en cristiano, la Contraloría y sus técnicos mira que lo que está haciendo el gestor parece que no está bien. Y ese parece que no está bien no es algo que lo que opina el auditor. No, acuérdense que el control en el Perú es un control de legalidad, exclusivamente de legalidad. Nosotros en la Contraloría, y esto es muy importante que lo tengamos presente, nosotros no discutimos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, injusto, lo que tiene sentido común o es un absurdo. No, nosotros discutimos solo lo que es legal. Y por tanto, en ese sentido, hacemos una serie de recomendaciones para que no se transgredan esas normas, ¿no? Y lo que estamos mostrando ahí es que hay un cuarto de acciones que no se llegaron a implementar, o sea que no sabemos nada qué es lo que ha pasado, ¿no? Y hay otro cuarto que no se corrigieron, ¿no? Y más o menos la mitad sí efectivamente se corrigió o está en proceso de corrección, ¿no? Esto es una cosa importante, ¿por qué? Porque en la medida de que ese número de la mitad no suba a por lo menos 3, 4 quintas partes, ¿no? Entonces, digamos, lo que está haciendo la Contraloría es alertar, pero la capacidad de respuesta del ejecutor o del gestor público, entonces, no le permite corregir oportunamente. Pero como son riesgos y situaciones adversas que se presenten, puede ser que eso en el futuro no amerite una irregularidad y por tanto un control posterior, pero puede que sí, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver que se han emitido casi más de 27.000 alertas diciendo, oiga, gestor público, parece que lo que está haciendo está mal y entonces corríjalo, ¿no? Pero en solamente la mitad de esos casos la corrección fue oportuna. Después se corrigieron también, pero ya luego del plazo. Nosotros tenemos un plazo, en ese entonces el plazo era de 3 meses. Es decir, yo te aviso, te digo lo que está mal, tú tienes 3 meses para arreglarlo, ¿no? Ahora ya esa norma se ha bajado, ya está en 45 días y así cada vez, porque lo que esperamos es que el gestor público reaccione más prontamente a las situaciones de alerta que se comunican. Y el otro efecto o resultado muy importante que uno busca es, oye, frente a hechos de irregularidad, bueno, hay que sancionar, ¿no? Pero la Contraloría pues no sanciona. Recién la Contraloría está empezando el proceso de sanción de todas aquellas irregularidades que se han cometido del 21 de julio en adelante. ¿Y por qué del 21 de julio? Porque ustedes recordarán de que antes la Contraloría no tenía capacidad sancionadora activa. Y recién con el decreto, con la ley 31288, todos esos casos entonces van a ser sancionados a través del procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador es pues todo un proceso que, respetando el debido procedimiento, el derecho de defensa, la doble instancia, se lleva a cabo, ¿no?, a través de una serie de órganos instructores, sancionadores, y finalmente la decisión final recae en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Tribunal que, por cierto, luego de un concurso público, ya hemos conformado a principios de este mes y en el transcurso de las próximas semanas empezará a operar. Eso quiere decir de que muchos de los casos, ¿no?, vinculados a irregularidades, ¿no?, presuntos casos de corrupción, de inconducta funcional, en materia de COVID, que se hayan efectuado el hecho después de julio del próximo año, seguramente van a ser pasados al PAS, ¿no?
Ahora, hay que ser conscientes, a mí siempre me dicen, sí, pero ¿y por qué no ha sancionado a nadie todavía? ¿No? Lo que pasa es que si la ley está vigente para hechos a partir del segundo semestre del año pasado, entonces esos hechos nosotros los vamos a investigar en el primer semestre de este año. Y por tanto, las sanciones se podrán ver en el segundo semestre de este año, ¿no? De hecho, seguramente antes de terminar el año habrán decenas, ¿no? De funcionarios sancionados. ¿Y qué sanción se les va a aplicar? Pues la sanción de inhabilitación, ¿no? No hay llamada de atención, no hay suspensión, no hay multa, no, es una inhabilitación. Inhabilitación que puede llegar hasta 5 años, ¿no? Entonces yo creo que eso ahora a partir de este último trimestre del año, donde ya todo el PAS empiece plenamente a funcionar, ¿no? Y también me han dicho, sí, pero ¿y por qué el tribunal recién se conforma ahora? Pues, ¿para qué lo va a conformar antes? Porque no es que hay un proceso, tiene que pasar la primera instancia, después tiene que apelarse, etcétera. Entonces recién ahora ya, de acuerdo a las estadísticas, vale la pena que se implemente en la segunda instancia, ¿no? Entonces, sí, el tribunal. Y les decía, en este caso del COVID, ¿no? En este caso del COVID, hay 20 funcionarios públicos, ¿no? Que ya pasaron al PAS y están en proceso de instrucción. O sea, el PAS tendrá que valorar qué es lo que ha pasado con la acción o la inacción de estos 20 funcionarios públicos y obviamente, en el caso que los absuelva, pues no les pasará nada porque es justicia administrativa. Entonces el juez puede decidir, ¿no? Si lo absuelve o lo condena. Y si lo condena, pues los van a inhabilitar de la función pública hasta por 5 años. Pero además hay 1.450 funcionarios, ¿no? Con presunta responsabilidad, ¿no? En total, ¿no? Civil, penal y administrativo. Eso que dice ahí protección social es un error, disculpen, debe decir administrativo, ¿no? Entonces, después de todo el trabajo que se ha hecho hasta la fecha en materia de COVID, se ha imputado responsabilidad penal, civil y administrativa, tanto en la dinámica disciplinaria en la entidad como en la dinámica funcional en la Contraloría, a 1.533 funcionarios públicos que han estado vinculados a la realización de transacciones que han sido observadas por más de 500 millones de soles, en donde contablemente el perjuicio económico es de casi 100 millones, ¿no? No siempre se puede estimar el perjuicio económico. Por ejemplo, hay muchos casos de negociación incompatible en la cual prácticamente el perjuicio económico, entre comillas, es cero, pero no porque sea cero, sino porque existe un daño patrimonial, pero no es fácilmente calculable, ¿no? O sea, no todo se puede calcular en términos de perjuicio contable, ¿no? Es por eso de que aquí la cantidad de plata que ha estado involucrada en todas estas irresponsabilidades, o estas responsabilidades, perdón, son más de 500 millones. Y esa es la distribución general, digamos, de los distintos informes de control a nivel nacional, ¿no? Por si acaso, digamos, qué pasó en Loreto, en Tacna, en Lima, en Piura, en el Callao, en Ucayali, ahí tenemos la información. Y ciertamente, en relación al tema de las vacunas, ¿no? Se han efectuado últimamente más de 90 informes de control, ¿no? Y sobre eso vamos a conversar un ratito. Ahí ustedes tienen algunos de esos informes que han merecido atención tanto de ustedes como de la prensa en general, como por ejemplo más del 500.000 de vacunas Pfizer en riesgo de vencimiento, más de las 8.500 vacunas COVID que ya se vencieron y también el tema de las metas de inmunización. Ahora, hay que entender bien, ¿qué significa que las vacunas han vencido? ¿No? Lo que significa que las vacunas han vencido es que la fecha que aparece en el vial, ¿no? A esa fecha la vacuna no se ha usado. Y por tanto, se ha vencido. Y por tanto, como cualquier medicamento, se supone que después no lo puedes usar. Y por lo tanto, como no lo puedes usar, eso es una pérdida. O sea, si se vence una vacuna, de cajón hay ahí una imputación de responsabilidad administrativa y civil de todas maneras, ¿no? Entonces, obviamente, por eso estas alertas son muy importantes, porque se está previniendo para que el gestor, en este caso el Ministerio de Salud, tome las disposiciones necesarias en el ámbito de su competencia para evitar que se venza, ¿no? La Contraloría no puede discutir, digamos, la conveniencia o no de esas medidas. Lo que nosotros hacemos es, ¿se han vencido o no se han vencido? ¿Y por qué se han vencido? Y si se han vencido, ¿de quién la culpa?
Entonces identifica a los responsables, ¿no? Siempre va a ser así, ¿no? Entonces, hay un incentivo natural, correcto, ¿no?, de los funcionarios públicos para que no se venzan las vacunas, ¿no? Ni una sola, ¿no? Porque si se vencen, ya saben que la auditoría va a imputar responsabilidad administrativa y civil de todas maneras, ¿no? Porque obviamente si necesitamos vacunar, para eso se necesitan las vacunas, para eso gastamos miles de millones de soles comprando vacunas, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que se pierdan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el avance de la vacunación? ¿No? Y eso a propósito de una de las preguntas que mencionaba nuestro presidente de la comisión. O sea, la cantidad de vacunas, ¿no? A ver, la cantidad de población que tiene que recibir vacunas, de acuerdo a la normatividad vigente, son casi 32.700.000 personas. Y se supone que todas deberían, a lo largo del tiempo, recibir por lo menos 4 dosis, ¿no? Sin embargo, no es tanto así porque a la fecha hay grupos etarios que solamente reciben 2 dosis o reciben 3 dosis, ¿no? De acuerdo a la normatividad vigente. Pero se supone que en el futuro pues todos deberíamos estar plenamente vacunados, ¿no? Y ahí tienen ustedes las dosis aplicadas. Se han aplicado ya 83 millones de vacunas, ¿no? Y entonces el nivel de cobertura de la primera dosis es prácticamente 91%, 85% en la segunda, 72% en la tercera y 25% en la cuarta. Esta es información al día de esta semana, ¿no? Entonces la pregunta es, si hay o no sobrestock. Bueno, esta es una pregunta que hay que resolverla en términos globales y en términos ya de 6-7 millones nomás, ¿no? Pero si uno mira, calcula cuáles son las brechas de vacunación, entonces a estos 7 millones, ¿no? Entonces quiere decir que todavía están por llegar 20, ¿no? Necesitamos 29 vacunas, 29 millones para cerrar la brecha, ¿no? Y eso para cerrar la brecha de acuerdo a la normatividad vigente, ¿no? Porque esa normatividad, pues de acuerdo al criterio del ente rector, en este caso el Ministerio de Salud, pues puede cambiar. Hasta la fecha, a los niños de 5 a 11 años no tienen tercera dosis ni cuarta dosis. Los niños entre 12 y 18 años, los jóvenes, tampoco, ¿no? Y en el caso de la cuarta dosis. Y en el caso de menores de 30 tampoco. Pero seguramente eso va a ir cambiando. O sea, el mensaje, digamos, general es que necesitamos más vacunas, ¿no? Pero obviamente ese necesitamos más vacunas tiene que ir de la mano con la programación de las vacunas. No se trata de comprar ahorita 30 millones de vacunas y se vencen, digamos, antes de que las usemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema del vencimiento? Ahí viene el tema, ¿no? Como yo les decía, este es un informe que salió, que ustedes conocen, ¿no? Donde se alertaba sobre más de 11 millones de vacunas que iban a vencer en los próximos 3-4 meses del año, ¿no? Entonces, pero hay que entender bien, ¿qué cosa es vencer? Como les decía, es que la fecha que aparece en el vial, a esa fecha no se usaba. Entonces esa vacuna hay que desecharla. Y por tanto, lo que he gastado en esa vacuna como Estado se va a perder, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Esto ha meritado siempre una acción por parte del Ministerio de Salud, como no podría ser de otra manera, porque ya, como les digo, se vence una vacuna, aunque sea una, va a haber responsabilidad administrativa y civil. Entonces, la idea es, pues, oye, te aviso con tiempo para que puedas reaccionar y puedas evitar que eso pase, ¿no? Y entonces, ¿cómo evitamos que una vacuna se venza? ¿No? Aumentando la tasa de vacunación. Tienes que hacer lo necesario para vacunar a más gente y más rápido, ¿no? O también, aunque la verdad es que económicamente no tiene mucho sentido, pero seguramente desde una perspectiva técnica de salud sí, entonces podemos cambiar las tasas de pérdida, los factores de pérdida en el proceso de vacunación, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de vacunas
es el número de dosis que hay en cada vial que se abre, ¿no? Entonces, si yo abro un vial y tengo 10 dosis en ese vial y solamente hay una persona para vacunar, entonces obviamente, y no tengo a nadie más, entonces vacuno a la persona, está bien, pero entonces voy a perder 9 vacunas, ¿no? Porque si no tengo ni quien vacunar, ya se abrió el vial, pasa las 5 horas para poderse aplicar y entonces ya se perdió, ¿no? Y esa ha sido toda una discusión, digamos, que se ha tenido en su momento con el Ministerio de Salud. Yo mismo conversé con alguno de los ministros sobre este tema, porque claro, yo puedo entender de que la prioridad es vacunar, ¿no? Entonces estamos en la punta del cerro, estamos en medio de la selva, entonces en una zona rural, hay 2 o 3 personas que tienen que vacunarse, entonces yo soy consciente que tengo que vacunarlos, aunque sea uno, ya en el extremo, aunque sea uno. O sea, estoy dispuesto para preservar la vida de nuestros compatriotas de perder 9 vacunas en el extremo de cada 10. Pero me parece absolutamente lamentable pues que eso se aplique a la zona urbana, peor aquí en Lima, ¿no? O sea, eso es una cosa, eso es un absurdo. O sea, en la vida práctica, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es como si hubieran vencido, igual es pérdida, ¿no? Pero no me vas a decir que aquí en Lima Centro, en Lima Sur, no vas a poder contener, ¿no?, a la gente necesaria para abrir un vial y poder vacunar, ¿no? Y eso es lo que se ha encontrado en su momento. Pero reitero, como nosotros vemos los temas de legalidad, que se abra un vial y se pierdan las vacunas, o que se pierden, es legal, sí es legal, ¿no? Aquí viene el tema de que si es absurdo o no. Ya eso amerita una discusión, ¿no?, que tiene que ver ya no con la parte de la legalidad. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, ¿no? Esta es otra novedad, ¿no? Yo nunca he visto eso, ¿no? Pero debe ser porque no soy médico, ¿no? Pero, o sea, se le ha advertido a Cenares en la última comunicación, ¿no?, diciéndole, oye, hay como 900,000 vacunas que se vencen el 30 de septiembre, ¿no? O sea, ahorita en un par de semanas, ¿no? Y resulta lo que nos ha dicho Salud, no, es que no se van a vencer. ¿Pero cómo? Si aquí en el vial dice tal fecha que se van a vencer. No, es que hemos sacado una resolución directoral diciendo que, ¿no?, de acuerdo a lo que hemos coordinado con Pfizer, en realidad el vencimiento se posterga como 6 veces más. O sea, yo la verdad es la única vez que he visto un caso en el que yo tengo un medicamento que tiene una fecha impresa y por una resolución me dicen que esa fecha ya no es, sino que le agregan 6 meses más, ¿no? Pero de nuevo, ¿esto es legal? Es legal, ¿no? Ahí lo interesante ya, por parte seguramente de los miembros especializados de la comisión, ¿no?, habrá que discutir, habrá que informarse mejor respecto de, oye, ¿eso tiene sentido o no tiene sentido? ¿No? Pero así ha sido. O sea, tan simple como les estoy mencionando, ¿no? O sea, con una resolución administrativa, ¿no?, teóricamente de DIGEMIT coordinada con Pfizer, según lo que nos han informado, entonces ahora la fecha que aparece en el vial ya no es la fecha, le han dado como 6 meses más y por tanto ya no se vence. Y por tanto se supone que después se va a usar, ¿no? Sin embargo, hay un stock de casi 600,000 vacunas Pfizer pediátrica que para ser utilizados en el mes de septiembre, ¿por qué? Porque ya las abrieron, ¿no? Entonces ya se descongelaron. Y entonces ahí obviamente, ahí ya sí, ya no aplica la resolución. Entonces vamos a controlar qué es lo que pasa la primera semana de octubre, a ver qué ha pasado con esas 600,000 dosis de vacunas Pfizer, de pediátricas, ¿no? Pero con relación al resto, ya saben, digamos, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y este es el detalle de las vacunas pediátricas, como ustedes ven, en que en todas las direzas, las jerezas, en todas las diris, en todos los almacenes, digamos, ¿no? Porque no solamente se vencen Cenares, se vencen también a nivel nacional. Y cada uno, los funcionarios públicos tendrán que responder en el caso así suceda, ¿no? Ahora, como les decía, el otro tema es el factor pérdida, ¿no? O sea, esto que les menciono, ¿cuánto es el factor pérdida, no? Ha ido cambiando, ¿no? Yo recuerdo que cuando
se sacó la primera resolución, ¿no? Esto fue discutido en su momento en el grupo de trabajo que el presidente Sagasti conformó y en el cual la Contraloría participó, esta comisión multisectorial para ver el tema de la vacunación, ¿no? Que la verdad fue una muy buena práctica. De hecho, nosotros sugerimos ahora, si me permiten, una cosa similar que haga el gobierno para el caso de la uria, ¿no? Si hubiera sucedido, seguramente ahorita habría uria, ¿no? Pero bueno, se juntaron todos los actores, todos los sectores y la Contraloría también participó. Y en ese momento, pues, era inaceptable perder una dosis de vacuna. O sea, no hay vacunas, la gente se está muriendo, necesitamos vacunar a la gente, empezando por los médicos, las enfermeras, los policías, los militares, etcétera, y resulta que se van a perder las vacunas. Eso es inaceptable, ¿no? Y entonces, obviamente, la tasa de factor de pérdida tendía a ser 0, ¿no? Sin embargo, es natural que a medida que va avanzando el proceso de vacunación, ¿no? Entonces, es natural de que si yo voy a una zona rural y la prioridad está precisamente en vacunar, es razonable que haya una tasa de pérdida. Y estos son temas de gestión del ente rector. Son asuntos en los cuales la Contraloría no puede intervenir. Nosotros no podemos decir si el factor pérdida me parece alto, me parece bajo, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, porque eso es meterse a la gestión. Nosotros no nos metemos a la gestión. Lo único que debemos es, eso que ha sacado el ministerio, ¿se cumple o no se cumple? ¿No? Y por tanto, ¿no? Ya en el 2021, esas tasas de pérdida que antes eran 0 o tendían a ser 0, ¿no? Yo me acuerdo que en algunos en uno de estos consejos, estas reuniones, ¿no? Hablaba con la ministra Massetti en ese entonces y decía, pero no me parece lógico que no se pierda ninguna vacuna, hasta por un tema de manipuleo, algo se va a tener que perder y es necesario arreglarla para que después no se entienda de que se ha perdido, ¿no? Sino que hay que ser conscientes que en el proceso de vacunación se pueden perder las vacunas, ¿no? Y entonces me acuerdo que hablábamos, bueno, ya por lo menos pensé que sea 1%, ¿no? Ok. Pero luego formalmente ya a propósito del proceso de vacunación se estableció que sea 20% de pérdida en puntos fijos y hasta 40% en puntos móviles, ¿no? Normalmente los puntos móviles son los que se desplazan pues, a la zona rural, a la selva, a la sierra, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de puntos fijos, esos son los que están aquí normalmente en los establecimientos de salud, ¿no? Y luego, ¿no? Esto fue cambiado ya en el 22 y subió de 20 en puntos fijos y 40% en puntos móviles. Es decir, lo que estamos diciendo es, estamos legalizando la pérdida de 2 de 10 vacunas en cada vial. Y estamos legalizando la pérdida en 4, ¿no? de 10 vacunas en cada vial. Esto sube a 70%. O sea, legalizamos la pérdida hasta 7 de cada 10 en cada vial, ¿no? Y en el caso de los puntos fijos, va a la mitad, al 50, ¿no? Y como les decía, bueno, y ahora, ¿no? Y ahora, ya prácticamente, dado que la absoluta prioridad termina siendo la vacunación, entonces prácticamente ya el factor de pérdida se vuelve irrelevante, ¿no? Porque en la práctica lo que se está diciendo es, mire, dado de que necesitamos vacunar, entonces si tienes a una persona, abre el vial, aplícala y bota las otras 9 dosis, ¿no? Y como les digo, eso para mí tiene, desde la perspectiva económica, tiene absoluto sentido si es que se concentra donde se necesita, pues. Pero no donde no se necesita, porque bajo esta lógica, entonces tú no desarrollas todas las gestiones en materia de administración correcta de los recursos, ¿no? O sea, no te preocupas por crear los mecanismos para que la gente se vacune, bacán, pues entonces que se pierdan las vacunas nomás, ¿no? Y así tampoco puede ser, ¿no? De hecho, por ejemplo, ustedes pueden apreciar ahí en este control que se hizo en el 2022, ¿no? O sea, esos números en rojo, están muy chiquitos, disculpen, ¿no? Pero ninguno se acerca a 70, todos están en 90. O sea, esas son las tasas de pérdida de los procesos que la Contraloría en el tema sobre la base de las actas de apertura y cierre de puntos de vacunación a meses atrás, durante el mes de abril, chequeó aquí en Lima, ¿no?
O sea, ya como digo, yo entiendo pues que eso pase en una zona rural muy alejada, pero no en Lima, pues. Entonces, en Lima lo que están haciendo es, para evitar que se venza y incurrir en responsabilidad administrativa y civil, abrimos la vacuna. O sea, en la práctica se ha legalizado la pérdida. Y eso es algo que la Contraloría lamentablemente no puede intervenir. Nosotros ya hemos expresado nuestra preocupación de que efectivamente pues, el factor de pérdida tiene sentido, pero no en grandes conglomerados, zonas urbanas, en donde lo que tienen que hacer es preocuparse por gestionar bien, es decir, por hacer que la gente se vacune, ¿no? Y por crear todos los mecanismos para que la gente se vacune, ¿no? Mecanismos incluso de naturaleza legal. Yo recuerdo de que una ampliación muy grande de los procesos de vacunación se dio cuando se determinó que, mira, la gente si no está vacunada no entra a los establecimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario mirar, digamos, con mayor detenimiento este tema del factor de pérdida, ¿no? Factor de pérdida que ya ha sido informado en su oportunidad y que también es de amplio conocimiento sobre por parte de ustedes, señores congresistas, señor presidente de la comisión y también de toda la ciudadanía, ¿ok? Eso era lo que quería mencionarle, señor presidente. Esperamos haber cubierto, digamos, la totalidad de los puntos de la agenda que se nos alcanzó, y quedamos atentos a cualquier comentario, pregunta, intervención de usted y de los señores congresistas, miembros de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Felicitarle en primer lugar por la brillante exposición, ¿no? Bastante sucinta, bastante interesante, importante información que usted nos está brindando. A ver, colegas congresistas, si alguno de ustedes desea hacer, habiendo ya culminado el informe de nuestro expositor, el Contralor Nelson Schack, ofrezco la palabra para que formulen algún tipo de pregunta. Si algún colega congresista desea hacer alguna pregunta al Contralor, por favor, a partir de estos momentos. Señor presidente, congresista Muñante. Congresista Vergara también. Sí, congresista Muñante, por favor, adelante. Sí, presidente. Primero, para poder consignar mi asistencia, presidente. Sí, claro. Y segundo, para precisar lo siguiente, por favor que el Contralor nos precise al respecto. A ver, si existe una tasa de vacunación, digamos, con más del 80% en lo que es segunda dosis, existe obviamente ya una alta tasa de inmunización y que debe siempre responder, ¿no? Atender a los criterios científicos para justamente en base a ellos priorizar, ¿no? la compra de las vacunas. ¿Cómo es que se sigue comprando más vacunas? Es decir, ¿dónde estaría ahí la responsabilidad? Porque, a ver, si se compran muchas vacunas de las que se necesitan en un momento determinado, evidentemente, ante una alta tasa de inmunización, y obviamente eso también genera el desincentivo de la propia población, dado que el escenario de la pandemia pues ya no es el mismo que antes, ¿no? Hoy día vemos, por ejemplo, hemos atrasado y estamos terminando ya una cuarta ola, donde prácticamente ha habido mucho contagio, pero poca enfermedad. Y ya no vemos las mismas cifras de antes. Entonces, ¿cuál es el criterio para que se sigan comprando las mismas vacunas? Y si este cambio de escenario de la pandemia no significa alguna responsabilidad de parte de los funcionarios de seguir comprando más vacunas a pesar que ya las circunstancias no lo ameritan. Ese es para que nos precise, por favor, si hay algún tipo de responsabilidad en ese sentido, no tomar en cuenta el escenario y la evidencia científica al respecto. ¿Puede responder, por favor, Contralor, para ir ilustrándome por cada respuesta, por favor? Cada pregunta. Claro. Agradecemos la pregunta del congresista Muñante. A ver, desde la perspectiva de la legalidad vigente, ¿no? No hay ninguna norma que haya sacado el Ministerio de Salud que diga que la gente ya no tiene que vacunarse, ¿no? Y a mí me parece absolutamente lógico lo que ha planteado el señor congresista, ¿no? Es decir, hay que ver si efectivamente vamos a seguir con el objetivo de vacunar a todas las personas. Ese es un objetivo de política.
que tiene que ajustarse naturalmente a las decisiones del contexto, a las decisiones de mayor información, a la evidencia de lo que está pasando. Como yo decía, el tema del COVID ha sido el tema en el año 2020, ¿no? En parte el 2021. Claramente hoy ya no es el tema, ¿no? O sea, la propia población ya prácticamente ya no quiere vacunarse porque entiende que ya no es necesario, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión que es la que el ente rector tiene que dilucidar y establecer las directivas necesarias para que efectivamente eso se traduzca en el marco normativo que la Contraloría va a supervisar o no su cumplimiento, ¿no? De hecho, hoy por hoy no podemos hablar de que nos sobran las vacunas, ¿no? Porque a nivel agregado, dada la normatividad vigente, nos están faltando como 20 millones de vacunas, ¿no? El asunto es que esa compra, si es que se va a hacer, o sea, respondiendo a la pregunta del congresista Muñante, una vez que se responde ese cuestionamiento, que no le corresponde a la Contraloría, sino al ente técnico, digamos, al ente rector, entonces lo que tienen que hacer es que la compra tienen que modularla de tal manera de que las vacunas no se vayan a vencer, ¿no? Ahora, es por eso de que, a propósito, teniendo esta circunstancia, ¿no? Además del tema del factor de pérdida, además de este tema que ahora las vacunas pueden ampliar su plazo por una resolución, etcétera, la verdad es que también nos ha llamado poderosamente la atención esta información que ha circulado en las redes sociales respecto a que hemos regalado 2,5 millones de vacunas, ¿no? Entonces, ya se han acreditado la comisión para hacer la recopilación de información y ver que el gobierno pueda regalar las vacunas. Eso es legal. Si sigue el procedimiento establecido para hacer esa donación, será legal, ¿no? ¿Que tiene sentido o no? Eso ya es otra discusión en la cual la Contraloría no puede intervenir, ¿no? Acuérdense que yo lo que les menciono, la Contraloría ve eso lo que es legal, no ve lo que es bueno, lo que es absurdo, lo que es tiene sentido común, no, solamente ve lo que es legal, ¿no? Y es por eso, contestando en concreto al congresista Muñante, responsabilidad de los funcionarios por comprar ahorita vacunas, legalmente hablando no hay, porque la normatividad vigente establece que se tienen que vacunar a todos y a todos hay que agregarles todas las dosis. Ya no estamos discutiendo para el funcionario público si eso es necesario o no. Entonces, lo que tiene que hacerse es una reevaluación y efectivamente, de repente ya cambian las normas, cambian las directivas del Ministerio de Salud y ya no se necesita comprar más vacunas. Pero en el agregado, así como están las cosas, faltan comprar todavía varios millones de vacunas más. Y la preocupación de la Contraloría es evitar que se venzan, ¿no? Es eso, presidente. Es eso, congresista Muñante. Gracias, Contralora. ¿Alguna otra pregunta de parte del congresista Elvi Vergara, por favor? Sí, presidente. Bueno, primero para solicitar registrar mi asistencia, por favor. Consignar su asistencia también del congresista Muñante y del congresista Elvi Vergara, por favor, señor secretaria técnica. Adelante, congresista Vergara. Segundo, presidente, dentro de la exposición que ha dado el señor Contralor, a quien saludo por su participación, me ha generado bastante preocupación y consternación y a la vez me he quedado con muchas dudas cuando el Contralor indica que mediante resolución ministerial se ha desconocido el plazo de vencimiento de algunas vacunas y se ha ampliado dicho plazo, obviamente en contra o de manera distinta a cómo estaba establecido del laboratorio donde se emite una vacuna, ¿no? Si podría ampliarnos un poco más esta información, en todo caso no me ha quedado nada claro a qué se refería él que mediante resolución ministerial se amplió el plazo de vencimiento de las vacunas. Sí, congresista Vergara, buenos días. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que yo mencionaba. O sea, nosotros sacamos un informe, ¿no? Respecto de, oiga, se iban a vencer las vacunas. Y reitero, ¿qué significa el vencimiento? O sea, por eso digo, el control en el Perú, al ser un control de legalidad, es objetivo. O sea, lo que hacen los auditores es ir a ver cuándo se vence la vacuna. ¿Y dónde está eso? En cada vial hay una fecha, ¿no? Como cualquier medicina, ¿no? Y entonces se le ha advertido al Ministerio de Salud, oiga, se van a vencer en los próximos meses como 11 millones de vacunas, ¿no? Ok, pero como parte de la implementación de las situaciones de mitigación de estas situaciones adversas, ¿no?
porque reitero, no es que ya hay una irregularidad. Lo que estamos avisando es que si no hacemos nada, va a haber una irregularidad porque se van a vencer las vacunas y eso va a implicar responsabilidades administrativas y civiles. Y más allá del tema de las responsabilidades, hay una pérdida pues para el Estado. ¿Cuánto cuesta cada vacuna? ¿Cuántas vacunas se están venciendo? Hay cientos de millones de soles en juego. Entonces, frente a eso, el Ministerio de Salud nos ha comunicado, nos ha hecho llegar la información de que mediante resolución directoral, hay varias, pero son solo por citar una, mediante resolución directoral 7191 del año 2022, ¿no? La DIGEMIT establece que hay una solución, le agregamos 6 meses más, digamos, ¿no? Entonces yo hacía este comentario, debe ser pues por mi desconocimiento, porque yo no soy médico, pero yo como usuario es la primera vez que veo que por una resolución se cambia ese plazo, ¿no? Ahora, no es una resolución inmotivada, porque nos han alcanzado la información de que esto ha sido coordinado con la propia farmacéutica Pfizer. Lo que yo les mencionaba era que, en otras palabras, a la fecha actual, esas millones de vacunas que se iban a vencer ahora el 30 de septiembre, ya no se vencen el 30 de septiembre, sino que legalmente hablando, de acuerdo a las coordinaciones y las motivaciones técnicas que han hecho con el laboratorio, con Pfizer, se vencerían todavía en los próximos meses, ¿no? Entonces es eso. Sí. ¿No? Esos son temas ya científicos, técnicos, tremendamente especializados, en los cuales desde la perspectiva legal cabe creerle a la farmacéutica, ¿no? Hasta que no haya alguna evidencia empírica de alguna investigación científica a nivel mundial que revele que efectivamente no es así. Es por eso que hemos dicho que desde la perspectiva legal, esas vacunas, por el acto de esa resolución directoral, ya no se vencen. Se van a vencer después, pues, cuando pase el nuevo plazo, ¿no? Gracias, Contralor. Señor presidente, solamente para poder agregar o hacer un pedido en ese contexto de la pregunta. Sí, colega, que por favor, a través de su despacho, detrás de la presidencia, se pueda recabar mayor información que corrobore lo indicado pues por esta resolución ministerial, ¿no? Si pues, se podría, a través de su despacho, señor presidente, le agradecería mucho. Sí, gracias, colega Elvis. Justamente, bueno, yo soy médico también y conozco de los temas de los vencimientos de los productos, sea pastillas, vacunas, antibióticos, etcétera, ¿no? En el argot médico, eso es algo que no está estipulado en ningún sitio. Normalmente cuando hay un vencimiento de un producto, dícese que se puede usar hasta inclusive 3 meses, ¿no? Ese es un secreto que se corre en los pasillos de los diferentes hospitales, pero no hay una evidencia científica específicamente sobre eso. En realidad preocupa lo que usted nos acaba de decir, Contralor. Nosotros ya teníamos información de esta resolución y acá efectivamente tiene que haber mayor evidencia científica de los que han emitido la resolución,
en qué sustento en qué se han sustentado ellos para poder emitir esta resolución, ¿no? Acá tenemos que justamente pedir la presencia, informe inmediata del director general de la DIGEMIT, ¿no? El que está encargado de esto, y si es posible el ministro de Salud, en qué respaldo científico, si hay una información de parte del fabricante de poder justamente avalar esta resolución de que prácticamente yo creo que en el más sano juicio lo que más queremos es que la población termine de vacunarse, pero la población al saber justamente que son vacunas que ya se vencieron, en la vida van a querer también recibir al menos de ese lote, ¿no? Eso es lo que yo, en el más sano juicio, creo que ninguna persona dejaría vacunarse sabiendo que el producto se ha vencido. Entonces acá urge, y eso yo pido a los colegas congresistas, estamos viendo la posibilidad de hacer una reunión extraordinaria la próxima semana, puesto que la siguiente es feriado, en algunos de estos días hacer una extraordinaria y poder también invitar al director general de la DIGEMIT, en este caso del Ministerio de Salud, para que nos informe, ¿no?, la evidencia científica o en qué se han respaldado ellos para poder emitir este acto resolutivo. ¿Alguna otra consulta, queridos colegas, de parte de ustedes? Yo le quiero hacer una pregunta, señor Contralor, ya un poco, no tanto incidiendo en este tema, sino como hemos repetido, nosotros hicimos una visita al CENAR, que es la semana pasada, bueno, hace ya unos días atrás, haciendo este seguimiento del proceso de vacunación y justamente el tema de la información que usted había brindado como Contraloría respecto al vencimiento de las vacunas. Y lo que siempre intriga y llega a la pregunta cuando uno se hace la visita es el tema del almacén. El almacén en sí del CENAR, es que usted sabe pertenece al hermano del Premier, ¿no? Y hay varias denuncias públicas sobre las contrataciones realizadas justamente sobre este almacén, ¿no?, denominada Aldensac. Y resulta importante, pues, saber, ¿no?, que esta empresa cuenta con una sanción de inhabilitación temporal para contratar con el Estado desde el 24 de mayo de 2022, que ha sido interpuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado. O sea, lo que quiero saber es qué información nos puede brindar referente a esta denuncia de la contratación del almacén de CENARES, por favor, señor Contralor, porque también es algo que en el Congreso de la República también muchas veces se oraliza, ¿no? Cuando el Premier ha estado varias veces presentes ahí, los medios de prensa, y necesitamos también un esclarecimiento sobre este tema de parte de la Contraloría General de la República. Sí, efectivamente, congresista Mori, señor presidente, ¿no? Este también ha sido un tema de preocupación que ha salido en todos los medios y como ustedes saben, la Contraloría lo que hace normalmente es reaccionar frente a las denuncias de presuntos actos de corrupción o de inconducta funcional que se cometen, ¿no? Y este no ha sido la excepción, entonces también hemos reaccionado y aquí vale la pena hacer la siguiente reflexión, ¿no? De nuevo, la Contraloría no ve si algo es justo o injusto. La Contraloría ve solo si es legal. Entonces la pregunta es, al amparo de la normatividad vigente, ¿es legal que el hermano del Premier, a través de su empresa, que dicho sea de paso, ha venido contratando con el Estado y con CENARES durante muchos años atrás? Una vez que el hermano se vuelve Premier, ¿es legal que siga contratando con el Estado? No, no hay vuelta que darle, es no. La ley es absolutamente clara y taxativa, ¿no? No puede contratar, tiene un impedimento. Ok, entonces la pregunta es ¿por qué lo contrataron? Entonces la Contraloría intervino e hizo una acción de control que ya está publicada, se ha identificado responsabilidades en más de media docena de funcionarios diciendo, no lo podían haber contratado, ¿por qué lo han contratado? ¿No? Si la norma dice que no lo pueden contratar. No, que eso no es justo. Sí, pero la Contraloría no ve lo que es justo. La Contraloría ve solo lo que es legal, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Lo han seguido contratando? Sí, lo han seguido contratando. ¿Por qué lo han seguido contratando? ¿Al amparo de qué? Si ya está claro que no lo pueden contratar. Bueno, al amparo de, hay que ser conscientes de que no es solamente la aplicación del marco legal que ve la Contraloría. En este caso, ha habido por parte de la empresa Aldensac una medida cautelar, ¿no? Una medida cautelar al amparo de la cual, que es de naturaleza arbitral, que está por resolverse en última instancia, al amparo de la cual la CENARES ha seguido contratando, ¿no? Pero
ese seguir contratando, ¿no? Ese seguir contratando es después, porque primero sale el informe de la Contraloría, bueno, primero sale la denuncia, se hace el informe de la Contraloría y después Senares se demora varias semanas en activar el procedimiento, ¿no? De cortar ese contrato y en ese tiempo, ¿no? Diligentemente, digamos, rápidamente, la empresa lo que hace es interpone una medida cautelar y para el procedimiento de resolución de ese contrato. Y entonces ahora seguimos así, ¿no? Estamos a la espera qué cosa se dice en esa medida cautelar. Entonces, eso no inhibe de que efectivamente estos funcionarios en su momento actuaron mal y tendrán que responder ante las instancias respectivas. Como esta irregularidad es una irregularidad grave que se ha cometido después del 21 de julio del 2021, no cabe que sean sancionados ni por el mismo Senares ni tampoco por el Ministerio de Salud. Van a ser sancionados, procesados y eventualmente sancionados por la Contraloría General de la República. Y como les decía, la Contraloría lo que va a hacer a través del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que es un ente totalmente autónomo que administra justicia administrativa, resolverá a partir de la información que contiene los servicios de control si los inhabilita o no los inhabilita, y si los inhabilita, por cuánto tiempo los va a inhabilitar de la función pública. Ustedes conocen el informe, son más de media docena de funcionarios que están comprendidos. Ahorita entonces están en proceso. Eso es la situación actual de ese caso, señor presidente, ¿no? Muchas gracias, señor Contralor, por dilucidarnos un poco del tema. ¿Alguna otra consulta, colegas congresistas? Bien, no habiendo consultas, señores congresistas, finalizada la solución de preguntas, agradecemos la participación de nuestro invitado, el señor Nelson Shaggy Alta, Contralor General de la República, a quien le manifestamos el reconocimiento de parte de la Comisión por acudir a nuestra invitación para abordar los temas señalados en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Muchas gracias, señor Contralor. Y señora Secretaria Técnica, cuando pueda, el invitado por retirarse de la plataforma sea autorizado, por favor. Gracias, señor presidente. Quedamos atentos a cualquier nueva convocatoria y les vamos a hacer llegar toda la información que hemos recopilado, ¿no?, sobre el tema de la resolución, pero además también en cuanto tengamos los resultados, aunque sea preliminares, de esta recopilación de información que hemos iniciado respecto de este tema de la donación de vacunas al Ecuador, ¿no? Listo. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta luego. Señores colegas congresistas, como parte de la presente reunión, vamos a hacer ahorita la sustentación del informe 016-2022-2023 de visita de inspección al Senares, Ministerio de Salud. Para dicho efecto, solicito a la secretaria técnica de la comisión tenga bien dar lectura a la parte de conclusiones y recomendaciones del citado informe. Previamente, emita el video que se ha realizado de la visita de inspección. Sí, señor presidente. Teníamos información de parte de la Contraloría que ellos hicieron un trabajo de inspección entre el 18 al 20 de julio en el que había prácticamente un stock próximo a vencerse en el mes de octubre de vacunas, principalmente de las Pfizer, ¿no? Había preocupación porque implica presupuesto del Estado peruano
y nosotros hemos venido a hacer justamente una verificación el día de hoy para ver cómo ha sido el avance de la distribución de estos medicamentos que estaban próximos a vencer. Preocupa que sigan llegando más lotes de vacuna y tenemos, por ejemplo, vacunas que se van a vencer en octubre, en noviembre y en diciembre. Pero sin embargo, aparentemente el Estado peruano sigue adquiriendo más vacunas. Por ejemplo, el día de mañana llegan nuevamente más productos Pfizer y también algunas de AstraZeneca. ¿Cuál es el objetivo al final? Que nosotros tenemos que hacer trabajo de fiscalización y que se puedan usar estos lotes y no se haya una pérdida económica para el Estado peruano. ¿Cuál va a ser el mecanismo para que estos lotes de vacunas que están prácticamente, se puede decir, en un sobrestock, puedan ser distribuidos a las regiones y puedan ser aplicadas? Porque si no vamos a tener un factor pérdida importante de estos productos de vacuna y es presupuesto que el Estado ha invertido justamente para eso, ¿no? De todas maneras, nosotros vamos a tratar de hacer una verificación también del stock en las regiones del país, porque también hay información de que ya algunas regiones inclusive no quieren recibir las vacunas porque tienen también stock que no están usando, ¿no? Entonces hay una preocupación bastante importante de parte de la Comisión, por eso hemos venido contra la Contraloría para hacer esta verificación de la distribución de vacunas que están próximas a vencerse. Señor presidente, el video ha concluido. Sí, siga, señora secretaria técnica, por favor. Señora secretaria técnica, para que oralice las conclusiones y recomendaciones del informe también, por favor. Sí, señor presidente. Conclusiones. El 16 de agosto del presente año, la Contraloría General de la República alertó que cerca de 1.475.000 dosis de Pfizer pediátrica caducarían en septiembre próximo, en caso de no ser distribuidas y aplicadas a tiempo a los menores de 5 a 11 años, mientras que más de 3.311.000 vacunas Pfizer adulto tienen fecha de caducidad en octubre. Más de 2.597.000 dosis de vacuna Moderna expiran en noviembre, mientras que 3.506.000 dosis caducarán en la primera quincena de diciembre del 2022, desde la fecha del inicio de la acción de control, donde se reportó un total de 11.280.960 dosis de vacunas. Hasta el 1 de septiembre se han logrado distribuir un total de 2.712.305 dosis a las diferentes regiones, quedando pendiente de distribución el 76% de dosis. Frente a lo informado, el presidente de la Comisión Especial y funcionarios de la Subgerencia de Control del Sector Salud de la Contraloría General de la República realizaron una visita inopinada al almacén de Cenares con la finalidad de verificar el stock de vacunas y su distribución. Se ha logrado verificar que se tienen almacenadas un total de 8.568.655 dosis de vacunas contra la COVID-19 de los laboratorios de Sinopharm, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Se ha informado que continúan pendientes de entrega un total de 1.200.000 dosis del laboratorio AstraZeneca y 200.000 dosis del laboratorio de Pfizer pediátrica, y que aún se viene dando cumplimiento a los contratos suscritos con los diferentes laboratorios. Sin embargo, hasta la actualidad, el país ha adquirido un total de 105.336.340 dosis desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Recomendaciones al Ministerio de Salud. Reforzar las medidas para atender la significativa reducción en la distribución de vacunas, situación que de continuar en los próximos meses impediría la distribución de más de 8.568.000 dosis ubicadas en el almacén de productos refrigerados de Cenares, las cuales están valorizadas en aproximadamente 699.000 millones
de soles, cuya consecuencia negativa sería el vencimiento de miles de vacunas y con ello un grave perjuicio a los recursos del Estado. Solicitar se priorice la adecuada y oportuna distribución de las vacunas contra la COVID-19, monitoreando la fecha de vencimiento en coordinación con las DIRESAs y OJERESAs en las regiones del país. Exhortar al Ministerio de Salud, gobiernos regionales, DIRESAs y OJERESAs reforzar el trabajo articulado para mejorar y fortalecer las estrategias que permitan alcanzar un mayor porcentaje de vacunación contra la COVID-19 en la aplicación de la tercera y cuarta dosis, priorizando las regiones de Huánuco, Huancavelica, Ucayali, San Martín, Cajamarca, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Puno y Madre de Dios, cuyo avance se encuentra por debajo del 60%. A la Contraloría General de la República, priorizar las acciones de control de los gobiernos regionales, DIRESA y OJERESA que han recibido de Senares las dosis pediátricas de Pfizer con fecha de vencimiento al 30 de septiembre del presente año. He concluido, señor presidente. Gracias, señora secretaria técnica. Colegas congresistas, al haberse oralizado las conclusiones y recomendaciones del presente informe, si algún colega congresista desea hacer el uso de la palabra o para emitir algún comentario o observación. Bien, al no haber observaciones, solicito la aprobación del presente informe. Si no hay ningún tipo de observación, se dará por aprobada. El informe 016-2022 de visita de inspección al Senares, Ministerio de Salud, ha sido aprobada por unanimidad. Vamos a pasar ya al cierre de la sesión, colegas congresistas. Colegas congresistas, comunico a ustedes que el día lunes 19 de septiembre a las 10:30 horas de la mañana se realizará la 7ª sesión extraordinaria de la Comisión Especial, que contará con la presencia del señor Piero Corbeto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien informará en relación a las medidas implementadas que aseguren el cumplimiento de los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 para el adecuado desarrollo del proceso electoral que se llevará a cabo el día 2 de octubre del presente año. Además, como ya he hecho mención también, como el primer punto va a ser un tema básicamente corto, y como lo anuncié al momento de hacer la consulta al Contralor, estamos invitando también al director de la DIGEMIT para que en esa sesión extraordinaria también informe referente a la resolución que amplía la fecha de vencimiento de los lotes de vacunas, que es un tema también bastante importante. Finalmente, solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a efectos de implementar los acuerdos adoptados. Si no hay oposición, se dará por aprobada. No habiendo oposición, ha sido aprobada por unanimidad. Señores congresistas, agradeciendo su presencia y siendo las 9 horas de la mañana con 26 minutos del día viernes 16 de septiembre de 2022, se levanta la sesión haciéndoles presente que la transcripción de la sesión elaborada por el área de transcripciones, así como el audio y video de dominio del Congreso, son parte integrantes del acta. Muy buenos días, colegas congresistas. Buen fin de semana. Hasta luego, señora. Buenos días con todos. Buenos días, presidente. Nos vemos. Hasta luego.